Desde que tengo memoria, mi vida ha sido una danza silenciosa en la periferia del sol. El sol, en mi familia, siempre ha sido mi hermano mayor, Javier. Yo, Isabela, era la luna, solo visible cuando él no estaba, y aún así, mi luz siempre fue un pálido reflejo prestado. Mi refugio, el único lugar donde mi propio brillo no era cuestionado, era la cocina. Entre el aroma a canela y vainilla, entre el peso exacto de la harina y el susurro de la batidora, yo encontraba mi voz. Recuerdo con una claridad dolorosa el día que gané mi primer concurso de repostería importante. Tenía 20 años. Mi pastel de 3 leches, una receta de mi abuela que yo había pasado meses perfeccionando hasta convertirla en una nube de seda y crema, fue elogiado por los jueces como una obra de arte. Llegué a casa con un trofeo dorado y un cheque que, para mí, representaba el universo. Lo coloqué en el centro de la mesa del comedor durante nuestra cena dominical, esperando, con el aliento contenido, una explosión de orgullo familiar. Mi madre, Elena, lo miró y sonrió. Una sonrisa delgada, de compromiso. ¡Qué bonito, mija! Felicidades, dijo, antes de pasarle la ensalada a mi padre. Mi padre, Roberto, asintió mientras masticaba. Eso está muy bien, Isabela. Pero no te olvides de que la cocina es mucho trabajo y poca paga. Y eso fue todo. 10 minutos después, la puerta se abrió de golpe y entró Javier, radiante, agitando un papel en la mano. Me ascendieron, anunció con una voz que llenó cada rincón de la casa. Ahora soy subgerente junior de ventas. El silencio se rompió. Mi padre se puso de pie de un salto, descorchó una botella de vino que guardaba para ocasiones especiales. Mi madre lo abrazó con lágrimas en los ojos. La noche se transformó en una fiesta improvisada en honor a Javier, el subgerente junior. Mi trofeo dorado quedó olvidado en la mesa, un pequeño sol eclipsado por completo. Esa noche entendí que mis logros siempre serían medidos en una balanza distinta, una que estaba irremediablemente inclinada hacia mi hermano. Los años pasaron y aprendí a tragarme las decepciones como si fueran parte de mis recetas, un ingrediente amargo necesario para el resultado final. Me convertí en una chef de repostería respetada en mi círculo, pero en casa seguía siendo la que hace pasteles. Entonces llegó Carlos. Carlos fue como el primer sorbo de café por la mañana, cálido, necesario y capaz de despertar partes de mí que yo creía dormidas para siempre. Él no solo probaba mis postres, saboreaba mis sueños. Veía el arte en mis manos, la pasión en mi mirada. Cuando me pidió que me casara con él, en nuestra pequeña cocina, con el suelo espolvoreado de harina y el aire lleno del olor a pan recién horneado, sentí por primera vez que mi propio universo era suficiente. Anunciamos nuestro compromiso en otra de esas cenas dominicales. Hubo felicitaciones forzadas, sonrisas que no llegaban a los ojos. Felicidades, mija. Carlos es un buen muchacho, dijo mi padre, antes de girarse hacia mi hermano. Javier, ¿y qué tal el coche nuevo? ¿Ya te acostumbraste a él? La conversación, como siempre, orbitó alrededor del sol. Pero esta vez, una terca semilla de esperanza se negó a morir dentro de mí. Una boda. Una boda era diferente. Era un hito, un sacramento, un evento que ni siquiera ellos podrían minimizar. Me aferré a esa idea con la desesperación de quien se aferra a un salvavidas en medio del océano. Esta vez, pensé, sería mi momento. Tenían que verlo. Tenían que estar allí, en primera fila, aplaudiendo por mí. Por fin. El universo me debía al menos eso. Qué ingenua fui al pensar que el universo o mi familia se regían por un sentido de la justicia. Los siguientes 6 meses fueron un torbellino de planes y sueños. Elegí un jardín botánico para la ceremonia, un lugar mágico donde las enredaderas cubrían las paredes de piedra y las flores silvestres crecían en una explosión de color. Cada detalle era una pieza de mi corazón, las invitaciones con acuarelas pintadas a mano por una amiga, el menú que diseñé con Carlos, postre por postre, y el vestido que encontré en una pequeña boutique, sencillo y elegante. Estaba construyendo el día perfecto, un santuario para nuestro amor. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha, las pequeñas señales de alarma comenzaron a sonar,
como grietas sutiles en una pared que anuncian un derrumbe inminente. Mi madre, a quien yo llamaba con entusiasmo para compartir cada nuevo avance, parecía tener una memoria selectiva. Mamá, ¿recuerdas que la degustación del menú es este sábado a las 2? Ay, mija, ¿este sábado? Respondía con un suspiro. Es que tu hermano y Lorena querían que les ayudáramos a elegir un papel tapiz para el cuarto del bebé. Ya sabes cómo es Lorena con esas cosas, quiere la opinión de todos. Papá, ¿ya reservaron el hotel? Te mandé el enlace con el descuento para los invitados. Sí, hija, lo vi. Pero estamos esperando a ver qué hace Javier. Quizás nos quedemos con él, para no causar molestias. Eran excusas envueltas en una falsa preocupación, pequeñas dagas de indiferencia que me recordaban mi lugar en la jerarquía familiar. Yo era la opción secundaria, el plan B, el evento que podía ajustarse en función de las necesidades del Sol y su nuevo satélite, Lorena. Y entonces, la colisión se hizo inevitable. Durante una comida familiar, Javier y una radiante Lorena hicieron su gran anuncio, esperaban a su primer hijo. La noticia fue recibida con una euforia desbordante. Mi padre abrió el vino caro, mi madre lloraba de alegría. Por un momento, me dejé llevar por la felicidad general. Iba a ser tía. Un par de semanas después, llegó la segunda parte del anuncio. En un correo electrónico grupal titulado Gran noticia familiar, Lorena comunicó la fecha del bautizo de su futuro hijo, a quien llamarían Roberto, como mi padre. El evento se celebraría en la iglesia principal de la ciudad, la misma donde mis abuelos se casaron, un lugar cargado de historia familiar. La fecha, sábado, 18 de octubre. Exactamente el mismo día de mi boda. Leí el correo 3 veces, convencida de que había un error. El aire se escapó de mis pulmones. En la siguiente cena familiar, con el estómago hecho un nudo, saqué el tema. Vi el correo sobre el bautizo, dije, tratando de mantener la voz firme. Hay un problema. Es el mismo día de mi boda. El silencio se apoderó de la mesa. Lorena fue la primera en romperlo, con una sonrisa que era una mezcla de dulce veneno y falsa inocencia. Ay, Isabela, no me digas, qué coincidencia tan terrible, exclamó, llevándose una mano al pecho en un gesto teatral. De verdad que no nos dimos cuenta. Lo que pasa es que es la única fecha que el sacerdote tenía disponible en esa iglesia. Ya sabes, es muy solicitada. Y con el bebé en camino, no queríamos esperar más. Sentí la mirada de todos sobre mí. Javier, con su habitual arrogancia despreocupada, me dio una palmada en la espalda. No te preocupes, hermanita. Ya encontraremos la forma de celebrarte después. Una fiesta es una fiesta. Mis padres asintieron, como si esa fuera la solución más lógica del mundo. Javier tiene razón, hija. Lo importante es que te casas. Ya habrá tiempo para celebrar, dijo mi madre, evitando mi mirada. Me quedé allí, sentada, con el tenedor en la mano, viendo cómo el mundo que había construido con tanto cuidado se desmoronaba. No era una coincidencia. Era una elección. Y una vez más, yo no había sido la elegida. La guerra no declarada había llegado a su batalla final, y yo ni siquiera sabía que estaba luchando. Pasé los siguientes días en un estado de negación, esperando que alguien entrara en razón. Esperaba una llamada, un mensaje, lo hemos pensado mejor, ha sido un error. Pero mi teléfono permaneció en silencio. El silencio de mi familia era más ruidoso que cualquier grito. Finalmente, incapaz de soportar más la incertidumbre, tomé el teléfono y llamé a mi madre. La conversación que siguió grabó sus palabras en mi mente con el ácido de la traición. Hola, mamá, empecé, con la voz temblorosa. Llamo por lo de la fecha. He estado pensando y no puedo cambiar el día de mi boda. Ya está todo pagado, los proveedores contratados, las invitaciones enviadas. Mija, me interrumpió ella, su voz era un susurro suave y manipulador que conocía demasiado bien. Entiende, por favor. Una boda es una fiesta, es una celebración del amor, y eso es maravilloso.
pero se puede mover. Un bautizo, el bautizo de tu sobrino, nuestro primer nieto, eso es una bendición de Dios. Es un sacramento. ¿Cómo le vamos a fallar a la familia de esta manera? ¿Cómo le vamos a fallar a Dios? Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Mi boda también es un sacramento, mamá, respondí, con la voz rota por la incredulidad. Es un compromiso para toda la vida ante Dios también, ¿eso no importa? Un suspiro de exasperación viajó por la línea. Isabela, por favor, no seas dramática. No se trata de comparar. Se trata de prioridades. Lorena está muy sensible con el embarazo, el médico le ha dicho que evite el estrés. Tu hermano nos necesita allí, apoyándolo. Es el padre primerizo. No podemos darle un disgusto así. Eres fuerte, siempre lo has sido. Tú puedes adaptarte. Fuerte. La palabra que siempre usaban para justificar su negligencia. Yo era la fuerte, la independiente, la que no necesitaba nada. Javier era el sensible, el que necesitaba apoyo constante. Era la narrativa de nuestras vidas. Colgué el teléfono sintiendo un vacío helado en el pecho. Mis manos temblaban. Desesperada, marqué el número de mi padre, aferrándome a la última hebra de esperanza. Quizás él, con su lógica pragmática, vería la locura de la situación. Papá, empecé. Isabela, ya hablé con tu madre, me cortó, su tono brusco y final. Ella tiene razón. La familia es lo primero. Además, ¿sabes cómo es Javier? Se sentiría abandonado si no estamos en un día tan importante para él. No es personal, hija. Es solo que, es familia. No es personal. Esas 3 palabras hicieron más daño que todo lo demás. ¿Cómo podía no ser personal? Se trataba de mi vida, de mi boda, del día más importante para mí. Y ellos lo estaban descartando como si fuera una molestia. Colgué y me quedé mirando la pared, el teléfono frío contra mi mejilla. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron, silenciosas y amargas. Me sentí como una niña de nuevo, sentada sola en las gradas de un partido de fútbol, esperando un aplauso que nunca llegaba porque todos los ojos estaban puestos en el gol de Javier. Rota, llamé a la única persona que sabía que me entendería. Mi tía Carmen, la hermana de mi madre, la oveja negra de la familia por decir siempre la verdad. Le conté todo entre sollozos, cada palabra de mi madre, cada excusa de mi padre. Al otro lado de la línea, el silencio de mi tía no era de indiferencia, sino de una furia contenida. Son unos sinvergüenzas, exclamó finalmente, su voz vibrando de indignación. Unos egoístas, y esa Lorena, con su cara de mosquita muerta, te aseguro que lo hizo a propósito, es una manipuladora y tus padres son sus cómplices. Escúchame bien, sobrina, y escúchame con atención. No te atrevas a cambiar tu fecha. No les des esa satisfacción. Tu boda es sobre ti y Carlos, y quien te quiera de verdad, estará allí. Los demás no importan. Que se vayan todos al diablo. Las palabras de mi tía fueron un bálsamo y una inyección de acero. Tenía razón. La llamada con mis padres no lo había roto todo. Al contrario, lo había dejado todo dolorosamente claro. La venda que había llevado en los ojos durante 30 años acababa de caer. Los días que precedieron a la boda fueron una extraña mezcla de emociones. Por un lado, sentía una felicidad burbujeante cada vez que miraba a Carlos. Él era mi ancla, mi puerto seguro. Se encargó de contestar las llamadas incómodas de los familiares que preguntaban por el conflicto de fechas, protegiéndome con una lealtad feroz. Están lidiando con un asunto familiar, respondía con una calma que yo no poseía. Pero Isabela y yo estamos increíblemente felices y emocionados por nuestro gran día. Por otro lado, una tristeza profunda se había instalado en mi corazón. Cada prueba de peinado, cada ajuste del vestido, estaba teñido por la ausencia de mi madre. Cada decisión que tomaba con la maravillosa madre de Carlos me recordaba a la mía, y el vacío se hacía más grande. La noche antes de la boda, me derrumbé.
Lloré en los brazos de Carlos, no por la rabia, sino por el duelo. Estaba de luto por la familia que creía tener, por los padres que deseaba desesperadamente que fueran. No los necesitamos para que esto sea perfecto, me susurró Carlos, secando mis lágrimas. Mañana crearemos nuestra propia familia. Tú y yo. Y nuestra familia siempre te pondrá en primer lugar. Y el día llegó. Fue un día espectacular, insultantemente hermoso. El sol de octubre se filtraba a través de las hojas de los árboles del jardín botánico, pintando el suelo con manchas de luz dorada. Mis amigos, la maravillosa y ruidosa familia de Carlos, y por supuesto, mi tía Carmen, llenaron el lugar con una energía de amor y alegría tan palpable que casi podía tocarla. Mi tía Carmen estuvo a mi lado mientras me vestía, ajustando mi velo con manos firmes. «Estás preciosa, mi niña», me dijo, con los ojos brillantes. «Eres la novia más valiente que he conocido». El momento más difícil fue caminar hacia el altar. La música comenzó a sonar, y por un instante, el pánico me paralizó. El pasillo parecía 1 kilómetro de largo, y al final, junto al altar, había 2 sillas vacías en la primera fila. Eran un grito silencioso, un monumento a la traición. Todos los presentes las vieron. El silencio de los invitados fue un abrazo colectivo. Entonces, sucedió algo mágico. Carlos, al verme dudar desde el otro extremo, rompió el protocolo. Con una sonrisa que era solo para mí, bajó los escalones del altar y caminó hacia mí. Me tomó del brazo a mitad de camino y susurró: «Estoy aquí. Hagamos esto juntos». Ese gesto, esa ruptura de la tradición por mí, lo fue todo. Caminamos el resto del pasillo juntos, como un equipo, como lo que éramos. Mientras estábamos de pie, tomados de la mano, diciendo los votos que habíamos escrito desde lo más profundo de nuestro ser, algo cambió dentro de mí. Ya no era la niña que esperaba una migaja de aprobación. Era una mujer. Una mujer que estaba eligiendo a su familia, que estaba construyendo una nueva vida sobre cimientos de amor real y respeto mutuo. En ese momento, mientras miraba a los ojos de Carlos, hice una promesa silenciosa. No para él, sino para mí. Se acabó. Se acabaron las súplicas, las esperas, las decepciones. No habría más peleas ni gritos. Mi venganza no sería un acto ruidoso, sino un silencio ensordecedor. Una ausencia. Después de la boda, no hubo llamadas. No envié fotos del increíble viaje de luna de miel por la costa de Oaxaca. No hubo tarjetas de agradecimiento para ellos, porque no había nada que agradecer. Simplemente, desaparecí de sus vidas con la misma facilidad con la que ellos habían decidido descartar la mía. La niña que mendigaba atención había muerto en ese altar. Y en su lugar, había nacido una mujer con una voluntad de hierro y una promesa fría en el corazón. Los meses que siguieron a la boda fueron como salir a la superficie después de haber estado conteniendo la respiración demasiado tiempo. El aire era fresco, limpio. La vida con Carlos era sencilla y hermosa. Me di cuenta de cuánto espacio mental había ocupado mi familia, cuánta energía había gastado tratando de ganar una batalla perdida. Ahora, toda esa energía era mía. Renuncié a mi trabajo en una pastelería industrial, donde mi creatividad estaba limitada por la producción en masa, y comencé un pequeño negocio de catering de postres desde casa. Empecé con los amigos de los amigos, pero el boca a boca hizo su magia. Mi atención al detalle, mis ingredientes de primera calidad y mis recetas, que eran una mezcla de tradición y modernidad, pronto me ganaron una reputación en los círculos gourmet de la ciudad. Un día, recibí una visita inesperada. Eran mis abuelos paternos. Siempre habían sido amables conmigo, pero se mantenían al margen de los conflictos familiares para no echar más leña al fuego. Entraron en mi apartamento, que olía a chocolate y cardamomo, y me miraron con una tristeza que no habían mostrado antes. Mi abuelo, un hombre de pocas pero sabias palabras, fue directo al grano. «Hija, estuvimos en tu boda». Nos sentamos al fondo para no causar problemas, pero lo vimos todo, dijo, su voz ronca. Vimos las sillas vacías. Y nos dio vergüenza. Vergüenza de nuestro hijo.
Mi abuela me tomó de las manos. Las suyas, arrugadas y suaves, eran un consuelo. Tu padre, siempre ha sido débil, dijo con pesar. Y tu hermano lo ha manipulado desde niño. Tu abuelo y yo hemos hablado mucho estas últimas semanas. Y hemos decidido darte tu parte de la herencia ahora. Me quedé sin palabras. Era un dinero que pensábamos darle a tu padre para que él te lo administrara y te lo diera cuando lo necesitaras, continuó mi abuelo. Pero, francamente, ya no confiamos en su juicio. Es tuyo. Úsalo para construir tu sueño, Isabela. Cállales la boca a todos. Demuéstrales de lo que estás hecha. Esa tarde, después de que se fueron, me senté con Carlos y lloré. No eran lágrimas de tristeza, sino de una abrumadora gratitud. No estaba sola. Había justicia en el mundo, aunque viniera de lugares inesperados. La suma era considerable, más de lo que jamás hubiera soñado. Era la semilla para un proyecto más grande. Con el apoyo inquebrantable de Carlos, que se convirtió en mi socio comercial, y el capital de mis abuelos, tomamos la decisión más grande de nuestras vidas. Alquilamos un local en una colonia de moda, un antiguo edificio de ladrillo con grandes ventanales y suelos de madera. Pasamos los siguientes meses sumergidos en polvo de construcción y planes de negocio. Íbamos a abrir nuestro propio restaurante de postres y café de autor. Lo llamaría Raíces y Razón. Raíces, por las recetas de mi abuela y la herencia que me conectaba con ella, la única que siempre me animó a cocinar. Y Razón, por la lógica y la fuerza que tuve que encontrar por mí misma cuando la emoción me habría destruido. Durante el proceso de creación del menú, participé en un mercado gourmet local para dar a conocer mi marca. Allí, un hombre elegante y de aspecto serio probó mi tarta de chocolate con chile y se quedó en silencio durante un minuto eterno. Era don Armando, el crítico gastronómico más temido y respetado de la ciudad. Pensé que lo odiaba. Pero entonces, levantó la vista y dijo, señorita, esto no es un postre. Esto es una declaración. Y quiero saber qué más tiene que decir. Don Armando se convirtió en mi mentor. Me abrió las puertas a proveedores exclusivos, me dio consejos brutales pero honestos y su sola mención de mi proyecto en su columna generó una expectación que el dinero no podía comprar. El sueño estaba tomando forma, más grande y brillante de lo que jamás imaginé. El restaurante estaba listo. La transformación del viejo local era asombrosa. Habíamos conservado el ladrillo visto y los suelos de madera, pero lo combinamos con una iluminación cálida, muebles de diseño minimalista y una barra de mármol que era el corazón del lugar. En la pared principal, en letras de cobre pulido, se leía el nombre, Raíces y Razón. Era más que un negocio, era mi declaración de independencia. La fecha de la gran inauguración se fijó. Gracias a la influencia de don Armando y al zumbido que habíamos creado, la lista de invitados estaba llena de periodistas, influencers de comida, chefs de otros restaurantes y la élite social de la ciudad. Iba a ser el evento del año. Una noche, mientras revisábamos los últimos detalles, Carlos me miró. Deberías invitarlos, dijo en voz baja. Yo sabía exactamente a quiénes se refería. ¿Por qué, Carlos? ¿Para que tengan otra oportunidad de decepcionarme? No, respondió él, tomándome la mano. Para que vean, con sus propios ojos, lo que se perdieron. Para que entiendan que tu mundo ya no gira a su alrededor. Es para ti, no para ellos. Para cerrar el círculo. Sus palabras resonaron en mí. Tenía razón. No se trataba de buscar su aprobación, sino de afirmar mi nueva realidad. Así que, al día siguiente, envié 3 invitaciones. Eran las mismas tarjetas formales y elegantes que enviamos a todos los demás. Sin ninguna nota personal, sin una llamada previa. Simplemente, Carlos e Isabela Rojas tienen el honor de invitarle a la inauguración de Raíces y Razón. Usé mi nuevo apellido de casada. Un detalle pequeño, pero significativo. No esperaba que vinieran. Parte de mí, de hecho, deseaba que no lo hicieran. Unos días antes de la inauguración, mi tía Carmen vino a ayudarme con los arreglos florales.
Estábamos colocando lirios blancos en jarrones, cuando me miró con esa intensidad suya que parecía ver a través de las paredes. ¿Sabes una cosa que nunca te conté?, dijo, cortando el tallo de una flor con un movimiento preciso. La miré, curiosa. El otro día me encontré a una prima lejana, de esas que son amigas de todo el mundo. Y es comadre de la vecina de Lorena, empezó, y yo supe que venía una revelación. Me contó, con unas copas de más, que lo del bautizo no fue ninguna coincidencia. Mi corazón dio un vuelco. Tu madre y Lorena planearon la fecha a propósito, Isabela, continuó mi tía, sus ojos fijos en los míos. La idea era arrinconarte. Estaban seguras de que tú, la buena hija, la que siempre cede, cambiarías la fecha de tu boda para no quedar mal con la familia y la iglesia. Querían demostrar quién tenía el poder. Querían que tu gran día dependiera de su aprobación. Fue un movimiento de poder, calculado y cruel. Escuché sus palabras y, en lugar del dolor que esperaba sentir, sentí una extraña calma. Una calma glacial. La última pieza del rompecabezas acababa de encajar. Ya no había dudas, ni un ápice de culpa por haberlas apartado de mi vida. La tristeza que a veces sentía se evaporó, reemplazada por una determinación fría como el acero. La inauguración ya no era solo una celebración de mi éxito. Ahora, era un tribunal. Y yo estaba a punto de ser la juez. La noche de la inauguración, el aire en Raíces y Razón vibraba con una energía eléctrica. El lugar estaba abarrotado. Las risas se mezclaban con el tintineo de las copas y el murmullo de conversaciones animadas. Periodistas con sus libretas, influencers con sus teléfonos preparados para capturar cada ángulo, empresarios que saludaban a don Armando, quien estaba sentado en la mesa de honor junto a mis abuelos, radiantes de orgullo. Yo, con mi impecable filipina de chef con mi nombre bordado en hilo de cobre, me movía entre las mesas, saludando, supervisando, sintiéndome por primera vez la dueña absoluta de mi destino. Y entonces, los vi. Entraron por la puerta y se detuvieron en seco, como si hubieran chocado contra una pared invisible. Mi padre, mi madre, Javier y Lorena. Sus rostros eran un poema. Esperaban una cafetería coqueta, un pequeño negocio familiar. No estaban preparados para esto. No estaban preparados para el lujo discreto, para la multitud influyente, para la escala de mi éxito. Se quedaron en la entrada, desorientados, buscando mi rostro entre la gente. Sus ropas, que habrían parecido elegantes en cualquier otra reunión familiar, aquí se veían ordinarias. Eran forasteros en mi mundo. Los observé durante un momento desde la seguridad de mi barra, viéndolos navegar con torpeza entre gente que no conocían, gente que estaba aquí por mí. Finalmente, me vieron. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Me abrí paso hacia ellos, no como una hija que corre a saludar a sus padres, sino como la anfitriona que da la bienvenida a unos invitados más. Justo en ese momento, don Armando se levantó, dio unos golpecitos en su copa para pedir silencio y tomó el micrófono. Buenas noches a todos, comenzó, su voz resonando en el local. Estamos aquí para celebrar algo más que la apertura de un nuevo restaurante. Estamos aquí para celebrar el talento, la perseverancia y la audacia. He probado miles de postres en mi vida, pero rara vez uno me cuenta una historia. Los postres de la chef que ha creado este lugar tienen alma. Cuentan una historia de raíces profundas y de una razón inquebrantable para florecer contra todo pronóstico. Es un honor para mí presentarles a la propietaria, el corazón y el alma de este lugar. Un fuerte aplauso para la chef Isabela Rojas. El restaurante estalló en aplausos. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Sonreí, asentí, sintiendo el calor del reconocimiento genuino por primera vez en mi vida. Fue entonces cuando mi familia se abrió paso entre la multitud, con los rostros pálidos por la conmoción. Isabela, balbuceó mi madre, sus ojos recorriendo el local como si no pudiera procesar lo que veía. Esto es increíble. No teníamos ni idea. Mi padre carraspeó, tratando de recuperar la compostura. Debiste habérnoslo dicho, hija. Te habríamos apoyado. Esto es
Impresionante. Javier y Lorena estaban detrás de ellos, mudos, sus sonrisas forzadas no lograban ocultar el shock y quizás, un destello de envidia en los ojos de mi cuñada. Los miré a los cuatro, a las personas cuyo amor había anhelado toda mi vida. Y ya no sentí nada. Ni rabia, ni dolor. Solo una distancia infinita. Me sequé las manos en el delantal limpio y esbocé una pequeña sonrisa, educada, distante. Supuse que estarían ocupados, respondí, mi voz era suave pero cortante como un bisturí. Cada palabra fue elegida con la precisión de un cirujano. Después de todo, el bautizo de mi sobrino era un evento familiar muy importante. No quise molestarlos con mis pequeñas cosas. La palabra, pequeñas, quedó suspendida en el aire entre nosotros, cargada con el peso de 30 años de menosprecio. Vi el color desaparecer de sus rostros. Entendieron. En ese instante, entendieron la magnitud de su error. Sin decir más, me di la vuelta para atender a un periodista que me hacía señas. Disculpen, el deber me llama. Los dejé allí, de pie, en medio de la celebración, completamente solos e invisibles en un universo que giraba en torno a mí. Habían elegido un bautizo en lugar de una boda. Y al hacerlo, se habían perdido mucho, mucho más. Se habían perdido a la mujer en la que me había convertido sin ellos. Y esa noche, en mi fiesta, bajo mis reglas, se dieron cuenta de que ya no había un lugar para ellos en mi mesa. Pasaron 6 meses. 6 meses en los que, Raíces y Razón, se convirtió en la joya de la corona gastronómica de la ciudad. Las reservaciones se hacían con semanas de antelación. Salí en la portada de una revista de estilo de vida, con mi filipina de chef y una mirada que no pedía disculpas. Mi éxito era sólido, tangible y, lo más importante, era mío. No había sabido nada de mi familia, y la paz que esa ausencia me proporcionaba era adictiva. Una tarde, mientras revisaba los inventarios para el fin de semana, recibí una llamada de mi tía Carmen. Su tono era serio. Isabela, necesito contarte algo, dijo. Es sobre Javier. Mi estómago se tensó. Su negocio, esa empresa de inversiones que tanto presumía, era un castillo de naipes. Un fraude. Se ha derrumbado. Lo ha perdido todo. Están hasta el cuello de deudas y van a perder la casa. Tus padres metieron todos sus ahorros para ayudarlo. Lo han perdido todo también. Escuché en silencio, procesando la información. No sentí alegría por su desgracia. Pero tampoco sentí pena. Sentí, una distancia clínica, como si estuviera leyendo la noticia sobre unos desconocidos. Gracias por decírmelo, tía, respondí con calma. Solo te lo digo para que estés preparada, advirtió ella. No tardarán en buscarte. Y no lo hicieron. Una semana después, una tarde lluviosa de martes, se presentaron en el restaurante antes de que abriéramos al público. Los vi a través del cristal de la puerta, mi padre, mi madre, Javier y Lorena. Parecían náufragos arrastrados por la marea. Derrotados. La arrogancia de Javier se había desvanecido, reemplazada por una desesperación que avejentaba su rostro. La sonrisa venenosa de Lorena había sido borrada por el pánico. Les abrí la puerta y los conduje a una de las mesas vacías. El silencio en el restaurante era denso, solo interrumpido por el sonido de la lluvia contra los ventanales. Fue mi padre quien habló, su voz era un murmullo ronco. Me contaron toda la historia, la humillación, las deudas, la inminente ejecución hipotecaria. Finalmente, levantó la vista, sus ojos suplicantes. Isabela, necesitamos tu ayuda, dijo. Eres nuestra única esperanza. Necesitamos un préstamo. Una cantidad muy grande. Para salvar a la familia. Para salvar a Javier, corregí en mi mente. Escuché todo su relato sin interrumpir. Dejé que el silencio se alargara cuando terminaron, un silencio que los hizo retorcerse en sus asientos. Me levanté y caminé lentamente alrededor de la mesa, mis pasos resonando en el suelo de madera. Finalmente, me detuve frente a Javier.
No voy a darles dinero, dije, mi voz era tranquila, firme, sin un ápice de emoción. Vi un destello de ira en los ojos de mi hermano, la vieja arrogancia luchando por salir. Lorena ahogó un sollozo. Mi madre cerró los ojos. Pero, continué, y sus cabezas se levantaron con una nueva chispa de esperanza. Los miré a todos, uno por uno, y luego fijé mis ojos en mi hermano. Estoy buscando un nuevo lavaplatos para el turno de noche. El trabajo es duro, se pagan las horas extras y el sueldo es el mínimo que marca la ley, pero es un comienzo honesto. El shock en sus rostros fue total. Me incliné ligeramente hacia adelante, mi voz bajando a un susurro confidencial pero cortante. Aquí todos empezamos desde abajo, Javier. Demostrando nuestro valor con trabajo, no con palabras. Es lo que yo tuve que hacer. Me erguí, alisé mi delantal y les di la espalda. La cocina abre en 1 hora. Si te interesa el puesto, habla con mi gerente. Él te dará una solicitud. Sin mirar atrás, caminé hacia la luz brillante de mi cocina, dejando la oferta flotando en el aire denso y húmedo del restaurante vacío. Los dejé solos con mi propuesta, un postre amargo servido a la temperatura perfecta de la justicia. Su respuesta ya no era mi problema. Mi festín, por fin, había terminado.